Vimos la entrevista a Cristian Campos y María José Prieto, luego de las acusaciones que Rafaela Di Girolamo hizo en contra de su expadrastro. Acusaciones de abuso sexual que fueron ampliamente cubiertas por la prensa y que la justicia arrojó un resultado. Un resultado en donde se declaró completamente inocente a Cristian Campos, una situación que incluso lo lleva a él a interponer hoy día una acción judicial en contra de Rafaela Di Girolamo. Para analizar esta entrevista está con nosotros Margarita Rojo para la Zona Forense en Zona de Estrellas. Con un aplauso recibimos a Margarita y mientras ella se acerca para acá, le preguntamos a nuestros compañeros: Cami, ¿cómo viste tú la entrevista a Cristian y a María José el viernes de Fama? Qué difícil. Mira, a mí me llamó el morbo a ver esta entrevista, tengo que admitirlo sí o sí. A pesar de que ellos dos ya habían hablado en otras ocasiones de manera independiente. A pesar, porque esta vez los tenían a los dos en un set de televisión y yo quería saber, por ejemplo, cómo iban a intervenir cada uno, ¿te fijáis? Cómo se iban a manejar. Quedé plop con la respuesta de Cristian Campos respecto de sus hijos, que se niega a volver a tener contacto con ellos. Muchas dudas de lenguaje no verbal que quisiera aclarar con nuestra experta. Sí. Voy a dejar una ahí como... Lo vamos a ir haciendo. Pero puedo decir una que me llamaba bastante la atención y quiero saber que Cristian Campos se tocaba la oreja. Se tocaba bastante mira la qué oreja. observadora. Sí. ¿En tu caso, Javi? Ay, a mí me complica porque yo conozco harto a la María José de mi generación en la escuela de teatro, lo conozco a los 18 años y trabajé muchos años peinándola, la quiero mucho, tenemos una relación bastante fluida. A Cristian también lo conozco, yo los vi, me da pena, me creo que es una situación lejos de lo más difícil que hemos visto en la farándula, porque, pucha, hay muchas aristas, pero yo le creo a la Cote más que nada. O sea, le creí su carita y los veo que están súper tratando de salir adelante nomás, ¿cachai? Pero es difícil opinar porque hay dos partes, ¿cachai? Pero yo en este minuto, como conozco a la Cote y a Cristian, los veo personas que están tratando de salir adelante con mucho dolor. Se nota el dolor. No sé si a ti te pasa lo mismo, Paula, si los viste más bien con dolor o con cierta rabia. Sí. Porque, a ver, sin duda, si hay una acusación que la justicia además determinó que no correspondía o que no habían antecedentes para acreditarla, me refiero al abuso sexual, ellos insisten en que esto les trajo consecuencias. Y en sus declaraciones me daba la impresión de que ellos estaban muy molestos, no solamente con aquellos que lo acusaron, con aquellos que testificaron, incluso con la prensa. Lo dijiste todo, amigo. ¿Cierto? Lo acabas de decir todo. ¿Qué te pasó a ti? Lo mismo, básicamente, muy parecido. O sea, a mí me llamó la atención las ganas de la María José Prieto de hablar. Sí. De hablar, de estar al lado de Campos, porque nunca lo habíamos visto juntos. Por ejemplo, no sé, pues José Antonio Neme le hacía una pregunta a Cristian Campos y respondía a ella. Sí. ¿Cachai? Ella estaba muy con ganas de contar su verdad y de defender a su marido finalmente. Incluso entiendo que Cristian Campos quiere impulsar un proyecto de ley contra las denuncias falsas. Sí. Entonces, yo creo que es un tema tremendamente peludo. Delicado. Es difícil, es delicado. Acá hay dos versiones. La opinión pública sí se manifestó y te podría decir que sí estaba dividida. ¿Sí? Porque claro, porque es un tema difícil. Yo creo que este tema podríamos dejárselo a un profesional. Es interesante lo que ocurre, porque a pesar de que aquí hay un dictamen de la justicia, claro, y que yo siempre, por lo menos a título personal, es lo que voy a defender y respaldar, porque si no creo que como sociedad estamos perdidos. Claro. Si es que empezamos a objetar cualquier decisión que la justicia tome, aún así, y como ha sido, digamos, la tónica de esta acusación y otras que involucran a famosos, ha generado división en el público. Pero para hablar de esta entrevista y analizar momento a momento, ahora sí que está lista. Con un aplauso recibimos a Margarita Rojo para la Zona Forense. Seca la Margarita. Gracias. ¿Aquí o aquí? Bienvenida, Hola, Huguito, Margarita, te usted ya saludo es de la acá. casa. Muchas gracias. Tome asiento. Qué regia. Muchas gracias. Nadie nos Saquemos quiere. esta y Margarita, mira, vamos a ir revisando algunos extractos de la entrevista que dio Cristian con María José y la vamos a ir analizando. Yo sé que tú viste esa entrevista, al igual que nosotros, al igual que probablemente mucha gente en la casa, pero para esto, para nosotros, estos fueron los momentos más claves. Vamos a ir con el primero de ellos. Esto lo declara Cristian Campos. Dice así:
Hay una cuestión que, a riesgo de ser majadero y brevísimo, existe el mito urbano de que yo estoy libre de culpa porque mi caso sería tan antiguo que fui sobreseído. Eso es así, pero no es todo. La Corte de Apelaciones fue clarísima en ir al fondo del asunto y corregir el fallo en primera instancia, anularlo, porque no había habido el debido proceso y no se podían acreditar los hechos que inventó la querellante. La Corte de Apelaciones me absolvió porque no les dio credibilidad a los hechos narrados por la querellante, porque en Chile no se puede condenar a alguien con el relato de una persona. Tienes que tener una prueba por lo menos de algún tipo. A ver, aquí él quiere dejar en claro que esto no solamente porque prescribieron los hechos, sino porque la Corte de Apelaciones dice que esto no habría ocurrido nunca. Claro. Es difícil igual porque estamos hablando de algo que ocurrió hace muchísimos años. ¿Qué prueba concreta podría tener una denunciante como Rafaela o como cualquier otra si realiza una denuncia con tantos años de posterioridad? Claro. Fíjate, Hugo, oye, muchas gracias por la invitación. Siempre me siento muy agradada acá y les agradezco. Gracias a ti por venir siempre, Margarita. Muchas gracias. Miren, les quiero comentar una cosa. De hecho, cuando se le preguntó cómo los habían tratado, de hecho tenemos a María José Prieto, ¿cierto?, con Cristian Campos, y una de las cosas que dijeron, Adriana, que yo creo que aludió un poco a este programa, porque ella dijo que todos los periodistas y todas las redes sociales y todas las instancias, tanto la fundación como todo lo que se criticó, a ellos los condenaban en primera instancia. Y claro, que paradójicamente, cuando siempre se critican programas de farándula, es precisamente el programa de farándula que puso un tema, punto, ¿no es cierto?, que es neutro. Es decir, nosotros no tenemos que tener un sesgo, porque el sesgo confirmatorio, que es lo que ellos critican, es lo que está haciendo que las personas tengan una condena previa, saltándose la presunción de inocencia, en estos casos tan complejos, ¿ya? Efectivamente, querido Hugo, existe metodología científica para poder dar cuenta de estos casos, ¿ya? O sea, lo primero que hay que dejar claro, que lamentablemente, producto de la deconstrucción, se ha pensado que cualquier persona, cualquier hombre, es un agresor sexual. Eso no es así. No cualquier hombre es un agresor sexual, y es importante entenderlo, porque si no las personas van a pensar porque la condición de ser hombre es... No, es cierto que existe un abanico homogéneo, porque no existe nada de la psicología ni en las ciencias sociales de un solo perfil. Lo que nosotros tenemos es que hay harta homogeneidad, pero sí hay autores que se han encargado de decir algunos elementos científicos que hacen caracterizar a cierto tipo de agresores, ¿ya? O sea, no es cualquiera, ojo con eso. Cualquiera puede hacer una denuncia y está bien y es justo, sí, pero hay que investigar. Claro. Dicho eso, fíjate, querido Hugo, que el relato de una víctima, de hecho lo conversábamos antes con Paula, se puede someter a ciertos análisis, ¿ya? Antiguamente se hablaba de la credibilidad del relato, ¿ya? Ahora se habla de un análisis, que eso lo hizo Steller y Konken, que son autores muy antiguos de la Alemania, pero también hay un método que se llama HELP, que es un método holístico, donde lo que hace este autor, que es Manzanero, que trabajó con toda esta vertiente, es donde este relato tú lo comparas con otros relatos de la investigación y con posibilidades de que algo hubiese ocurrido. Por ejemplo, voy a tomar el caso de este ejemplo que de alguna manera esto lo develó Cristian Campos. Yo no he visto la carpeta, que no me puedo pronunciar, pero sí esta comparación. Mira, cuando dice él que supuestamente la madre habría visto a la víctima y denunciante, en este caso ya sabemos que en este caso es denunciante, y donde esta madre no habría hecho nada. Entonces, como que eso, sea así o no sea así, nos crea cierta incoherencia, ¿no? O sea, cómo una mamá no actuó en ese momento. De hecho, fueron algunos de los temas, compañeros, que más criticaba a la gente y que le restaba
incluso credibilidad un poco a todo lo que entregó Rafaela Di Girolamo, digamos, para robustecer su acusación, el hecho del testimonio de Claudia Di Girolamo, que habría sido testigo de aquello. Claro. Yo te lo digo básicamente por lo que se repetía en las redes, que la gente decía, oye, yo como mamá, si viese algo así, Claro. Hubiese reaccionado. Claro, como que naturalmente la fenomenología no podría te lo haber permite. perjudicado ese testimonio Mira, de Claudia más que agreguémosle- haberlo ayudado. Pero agreguémosle más cosas, Hugo, porque no es suficiente con eso. Agreguémosle que en el tema de cuando señala que ella, las dos personas, tanto María José Prieto como Cristian Campos, señalan que ella siempre andaba Al acecho. buscando, ¿no es cierto?, a este presunto agresor, que ya Claro. sabemos que no sé. Entonces, la fenomenología de las agresiones sexuales te dice que en realidad lo que quiere una víctima es huir y ojalá Alejarse lo más alejarse posible, lo más claro. posible Sí, y po. ojalá no ni siquiera olerlo. Pero no estoy diciendo que siempre sea así, pero la mayor parte de los casos, ojo con eso. Entonces tienes otro elemento que tampoco te es consistente. Y le agregamos otro elemento, ¿ya? Le podemos agregar que frente a la develación de esta situación que para todos nosotros es terrible, porque todo ser humano todo esto no lo permite, no tenemos el aparato psíquico para tolerar este tipo de cosas. Fíjate que cuando devela en una fecha que es tremendamente significativa, Navidad. que es Navidad, Sí. Paula, Qué fuerte. y que además señala... Es cuando entrega la carta Exacto. del supuesto abuso. Claro. Sí. Sí, y este supuesto abuso dice que si no le creen, porque esto es lo que dicen ellos, ella atentaría contra su vida. Eso Entonces, aparece en la carpeta, ¿no? Eso aparece en Eso la aparece en carpeta. eso es inapelable, no es que estemos interpretando nada. Margarita, yo decía al principio que vimos a una María José Prieto muy ávida de defender a Cristian Campos, ¿no? Y entregó detalles respecto a la relación que tenía con la Rafaela, Sí. como de imitación, de persecución. Entonces, De amor y odio, decía claro, ella. estoy tratando de hilar lo que decía la Margarita Hugo, porque ella decía, por ejemplo, tú en general te querías alejar de tu supuesto agresor, digamos, o abusador, no tengo idea. Pero vemos a una Rafaela relativamente presente en la vida de Cristian Campos con diversas pololas. O sea, de hecho, la María José Prieto viene después de Sandra O'Ryan, ponte tú. Claro. ¿Ya? Entonces también entiendo que con Sandra O'Ryan tuvieron ciertos Sí. roces, Conflicto. etcétera. ¿Qué te pareció a ti lo que dijo María José Prieto respecto a Rafaela, esta imitación, esta persecución, que la quería imitar incluso cuando ella se iba a casar y ella también habría Claro. inventado una postura de anillo? ¿Te pareció el relato de la María José cómo? Te propongo algo, Margarita, respondiendo a la pregunta de Paula. Ay, estaba buena, Paula. Tranquila, Paula. Vamos a ir a revisar precisamente qué fue lo que dijo María José Prieto para la gente que quizás no Lo tenemos. no lo ha escuchado. Genial. Ayúdame, Adriana, por favor. Yo el año 2000 la conocí, siempre era algo muy extraño, era una mujer como que me amaba, me odiaba, me hacía cosas, entonces no era una persona fiable, me perseguía, me imitaba, nos mentía, nos decía que fuéramos a un lugar que le iban a pedir matrimonio porque Cristian me acababa de dar anillo. Llegamos al lugar y el pololo no le pide matrimonio, no le tira anillo como decía ella. Muchas cosas. Después nos íbamos a casa, invitaba a Cristian a su casa, decía, ven, va a venir Antonio y Pedro, hijos del actor, a mi casa. Cristian llegaba y estaba una expolola y no estaba ni Antonio ni Pedro. Cristian me decía, estoy acá en la casa, ni esta esta otra mina. Cosas muy Mira. extrañas. Sí, pues sí. Aquí está un Ahí poco lo que está decía la ese Paula, relato, ¿cierto? Margarita. ¿Qué te pareció a ti esas declaraciones de la María José? Si eran desde la rabia, ¿cómo lo viste desde lo profesional? Mira, tenía 20 años María José Prieto el año 2000. Chica, po. Convengamos. Sí, que esto ocurrió cuando ella tenía 20 años y la Sí. Rafaela tenía 19. La misma edad las dos, pues claro. Casi la misma edad. Casi la Tal misma cual. edad. Una cosa de niño. guau. Mira, en su conjunto, Paulita, la instancia fue una instancia de reparación pública. Yo tengo la impresión de que ellos juntos, porque de hecho anunciaron que iban a dar esta entrevista, Sí. lo dijeron, lo promovieron, entonces y además dijeron que como que supuestamente es la última vez. Entonces, es como una instancia de reparación pública. Ahora, claramente María José fue un poco más emocional, a ratos, ¿no? Porque Cristian Campos fue más racional, con un lenguaje claramente jurídico, usando cosas que ya se manejan, pero ella como que fue un desahogo para Sí. ella, como Sí, que ella quería catártico. hablar rápido, como que ella inclusive
entre cada uno de ellos se calmaba, se tomaba la espalda, de repente se tomaban la mano, así como que trataban de calmarse, porque en verdad ellos tal vez lo que le daba la idea a uno era que querían decir muchas cosas. Ahora, el periodista, en este caso José Antonio Neme, mira, trabajó muy bien su entrevista porque apareció ambiguo, es decir, a ratos empático y a ratos inquisitivo. Sí. Le preguntaba, por ejemplo, ¿y cómo se explica? Le dice, ¿cómo se explica que tus hijos exacto, sí. No te hayan creído si tú tienes una relación tan buena con ellos? Entonces de alguna manera lo saca el pizarrón, claro. ¿Entiendes? O sea, entendiendo todo el sufrimiento que tuvo. Hemos tocado, digamos, varios puntos que son quizás los más cuestionables en todo este caso. El tema de que Claudia Di Girolamo habría visto esta imagen, esta escena, ¿cierto? De su hija con quien era su pareja, él completamente desnudo al lado de ella. El tema de los hijos, en contraparte, ha sido lo más cuestionado en contra de Cristian Campos, por la relación que él mismo describe que tenía con ellos antes de que se generara este quiebre a partir de la carta que entrega Rafaela Di Girolamo. ¿Te sorprendió a ti el hecho de que él fuera tan tajante en dejar un poco en explícito de que no pretende retomar una relación con ellos? Dios mío. Qué fuerte. A pesar de que, digamos, esto ya de alguna manera, en cuanto al tema del abuso, está zanjado. Claro, yo tengo la impresión de que eso para él es transmitir el dolor que sintió, porque él también lo traslada a su hija. Ya sí, él dice que eso que es se quedó sola porque la se niña. quedó Sí. sola su hija, que era la hermana de ellos. O sea, como que qué responsabilidad tiene esta niña, porque además es una adolescente, se queda sin hermanos teniendo una relación previa. Entonces, para eso él lo traslada como un dolor que es irreparable, donde también se quiebra, ¿no? Donde él es bien... ¿Lo notaste así? Como que ahí sale como de todo este lenguaje técnico y se presenta más humano, ¿te dio la sensación? Claro, ahí como... y con rabia, con rencor, ¿no? sí. Con rabia, con rencor, con una persona que a pesar de que ha hecho esfuerzos, Hugo, de conductuales, por ejemplo, de que él dice que si él no se hubiese apoyado en María José y que no hubiesen hecho yoga o que no hubiesen tenido prácticas, o sea, él dice que no habría resistido. Que no tenía ganas de despertar. Que ella fue su centro, básicamente. Y estos hijos, yo creo que vienen a decir, oye, yo no resisto otro dolor más. Margarita, es común en tu profesión ver, porque igual la opinión pública quedó para adentro con esta da vuelta de espalda de los Campos de Girolamo. Sí. ¿Ya? Esto es común. Mira, que los hijos, porque claro, la opinión pública tiende a agarrar un lado de la historia cuando ven a los hijos de padre y madre darle vuelta la espalda al papá tajantemente, digamos. Claro. ¿Es común esto? Mira, Yo creo que sí. mira, fíjate que la idea es que, porque hay una cifra igual negra. Es raro hay una eso. cifra negra, querida Paula, porque sabes lo que pasa, que existen, no podemos tapar el sol con un dedo, existen falsas denuncias. O sea, de hecho yo traje el libro que se los había contado, que es que escribió Rebolledo, un colega de ustedes que es periodista, donde él cuenta la historia de dos casos importantes, pero acá está el caso Tocornal y lo que a mí me interesó es cuando él entrevista al hijo de Tocornal. Tocornal ya falleció le salió un cáncer, un tumor en el cerebro, o sea, representativo de todo lo que le ocurrió. Entonces, fíjate que lo que tú te empiezas a dar cuenta, Paula, es que la gente empieza a sugestionarse. De hecho, Neme le pregunta a María José, le dice, pero ¿siempre pensaste que él era inocente? Sí, ¿nunca dudaste ni un minuto? ¿Nunca dudaste ni un minuto? Sí. Qué bien, Neme. Entonces, fíjate que eso es lo que refleja de lo que la ciudadanía y que una persona común y corriente puede pensar, porque además yo llevo 20 años trabajando en este tema de los delitos sexuales. Obviamente me inicié en la PDI con este tema, a trabajar profundamente en aquello, y nosotros sabíamos que era muy complejo investigar este tema, y sobre todo que en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 20 años atrás, el péndulo estaba al otro lado. O sea, se dudaba siempre de la persona que denunciaba, en este caso la víctima. Nosotros trabajamos mucho por los menores de edad.
¿ya? Nosotros, de hecho, fuimos precursores de la ley de entrevista investigativa de video grabada en Chile, porque para no disminuía revictimizar, ¿no? Margarita, una consulta. A mí me llamó la atención que él estuviera desnostando la declaración de los hijos. Cuando aquí yo tengo la declaración de Antonio, dijo, hablaba una cantidad de tonteras que para mí eran incomprensibles. Sí, eso dijo, tal cual. Y voy a decir cuál era la tontera. Dice Antonio Mentir. Campos, vinieron a mí varios recuerdos, como ver a mis padres cuando yo era muy chico, peleando por unas fotos, las cuales estaban relacionadas con mi hermana Rafaela. No sé de dónde me enteré eso, si lo escuché. Lo que tengo claro es que fue una discusión muy fuerte. En ese periodo yo tenía entre 8 y 9 años. Esto fue casi previo a la separación. Después dice, reveló que vio que muchas mujeres iban a alojar al inmueble y que escuchaba situaciones que no eran aptas para adolescentes. Vio algo en el computador del artista que le provocó un trauma. Tenía en su departamento un computador en el cual habían carpetas de imágenes de mujeres sin ropa. Recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas. Lo noté por sus facciones, comentó Antonio. Y me parece que decir que una declaración de ese nivel es algo a la ligera, es algo que no corresponde, que es una estupidez, que es una tontera, desnostar la declaración de Antonio, que dice que incluso él vio mermada su vida íntima por todo lo que pasó, porque ahí en el programa él dijo que había escuchado a Antonio que él tenía relaciones íntimas con María José Prieto. Eso no es así. El chico en la declaración dice que venían distintos tipos de mujeres a tener relaciones. Pero ahí él era soltero, era en un Sí. minuto que él era soltero igual. Escuchemos a la Margarita, que la Adriana le había preguntado. Claro, mira, lo que ocurre es que lo que hizo Cristian Campos fue buscar relacionar elementos que tenían que ver con los hechos que se le estaban acusando directamente a él. O sea, esto de que él haya sido soltero, haya tenido parejas, él, según él dice, él tenía fotos en su privacidad de mujeres, ¿me entiendes? De Rafaela, perdón, pero en la declaración dice que él vio cuando era chico, vi a mis padres cuando yo era muy chico peleando por unas fotos las cuales estaban relacionadas con mi hermana Rafaela. Él tenía entre 8 y 9 años. Claro, lo Rafaela. lo que ocurre es que ahí me imagino que la investigación, porque ¿qué es lo que hace una investigadora, Adriana? Lo que tiene que hacer es ir a buscar si existe evidencia en los computadores. De hecho, cuando uno hace investigación de delitos sexuales, lo primero que tiene que hacer es incautar los aparatos electrónicos, buscar señales. Ahora, probablemente, si es que tenían fotografías, no lo sé, sean fotografías que pueden haber conservado. Ahora, entendamos que eso ya no está, que pasaron años. Entonces, lo que pasa es que además el tribunal, porque las personas, como yo digo, esto del control de sesgo, o sea, siempre van a quedar con alguna duda porque hay personas que efectivamente piensan que siempre es sí o sí abuso. Sí. Y hay otras personas que nosotros los peritos, los que trabajamos en esto, tenemos que trabajar con neutralidad. Claro. Tenemos que trabajar con el control de sesgo porque si no, no vamos a aportar en nada, ¿me entiendes? Margarita, Entonces, Camila te quería hacer una pregunta hace rato. Sí, y finalmente me gustaría saber por qué crees tú que Cristian Campos da esta entrevista junto a María José Prieto, no así como lo había hecho antes, que la había enfrentado a los medios solo. Igual eso no deja de llamar la atención. ¿Por qué crees tú que se presenta junto a María José Prieto, sino que María José Prieto en realidad, en el caso mencionada está, pero ella no fue la acusada ni mucho menos? Mira, esto es un tema de reparación pública, porque ellos sufrieron mucha denostación. Recuerda que María José, ella parte diciendo, ¿no? Ella desarrolla esta entrevista diciendo que ella fue una víctima de abuso sexual. Sí. Y que ella como víctima de abuso sexual ayudó. Dice que fue a La Moneda, que fue al Congreso, algo así, ¿no? Que ella de alguna manera movilizó para que se investigue y para trabajar por la imprescriptibilidad que ahora la ley actual tiene. Prescribe, exactamente. Exacto. Antes prescribía después de 10 años. Ella trabajó por este tema de que no se prescribiera. Entonces ella dice, ¿quién más que yo? Dice, que yo he sufrido, que yo he ayudado a otras mujeres, que inclusive, no sé si lo toca en el tema del género o del feminismo, porque para mí es una categoría de análisis, no es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar, porque en verdad ella dijo que
lo mencionó, ¿me entiendes? O sea, como que ella Pero de ¿no te alguna pareció manera que- ayudó a este ¿no caso. te Por pareció eso que ella lo habló. Ella fue una de las primeras que Y- salió sí, pero ¿no te denunciando. pareció Y que fue falta- que a funada. ellos les faltaron- Ella fue funada. Fue que a ellos funada. les faltaron ejemplos puntuales de estas denostaciones que dicen haber sufrido durante todo este proceso? Porque si yo me aboco a revisar lo meramente público, lo que más hubo fue apoyo a ellos. ¿A quién? Públicamente. ¿Tú dices? A Campos ya. Públicamente. Ay, no. Yo creo que todo lo hubiera un... Le explico cuál es la posición. Públicamente Paso hubo a- muchísimos actores Ah, sí. que salieron a dar entrevistas, entre ellos los Carolina Reggi, Jaime Badel, por mencionar solo algunos, fueron otros más, que salieron a dar entrevistas a prestarle el apoyo irrestricto a Pero Cristian fueron los Campos. menos. Espera. Y por el contrario, yo no vi ninguna declaración pública de otro actor A favor o de comunicador apoyando a Rafaela Di Girolamo. De hecho, si ustedes revisan los reportajes Chile Actores. que se hicieron, bueno, a excepción de Chile Actores, Apoyó a Rafaela. los reportajes que se hicieron, en donde se les va a consultar a todos los involucrados, ellos nunca hablaban. Ni los hijos, ni Rafaela, ni Claudia. Yo veo que los Yo no sé si eso respondía a la estrategia Javi, de ellos como denunciante. Huguito, yo al revés, creo que hubo una gran vuelta de espalda de los actores a Cristian y a amigas que tenían, habló de Esperanza Silva, que Chile es la del Chile Actores. Actores, hicieron una carta en apoyo a la chica Di Girolamo, y en general en el medio actoral era súper catalogado y juzgado Tú Cristian lo Campos. conoces, Bueno, a él, perdió trabajo. tienes Sí, varios amigos sí, de ahí. sí. ¿En qué se traducía eso? Porque yo insisto, estoy hablando desde lo que conocemos públicamente. Es que la chica Di yo no Girolamo sé, por es- ejemplo, si los dejaron de invitar a cumpleaños, yo no sé si no le hacían reservas en los restaurantes. O sea, Eso me parece, Oye, digamos, un pequeño paréntesis pueden ser medio respecto superficiales, a aquello. pero son ejemplos Partiendo que los concretos. bajaron de obras de teatro a los pero dos. espera, Javi, Campos, así con un paréntesis para agregar, dijo: yo recibí apoyo de los que tú nombraste y algunos más que lo hicieron por abajo. De forma anónima. O sea, estamos hablando tampoco que voy a gritar a las cuatro vientos Claro. que estoy apoyando Un a la mensajito. María José y a Lo Cristian que Campos. pasa es Javier que tiene sí, no información. olvidemos que Fueron Claudia los Di que Girolamo, ya Claudia Di apoyaron, Girolamo sí. es también súper querida entre el medio de los actores. Cristian Ya. Campos también. Eran dos personas muy queridas, y yo creo que se optó por creerle a la víctima en los actores, como que optaron eso, porque también hay muchas feministas actrices. ¿Pero en qué se Paulina, notaba? la misma En Mariana Di Girolamo, la concretamente, Mariana ¿qué- Loyola. ¿Qué le hacían a Cristian o a la María José? Partiendo La que Pil los Montaner. los desvincularon de varios proyectos Pil, teatrales, la Pil de Montaner. televisión y de cine, quedaron Ya. sin trabajo. Sí, po. Dos, yo creo que no los Pero invitaron así nunca tal más a cual, ningún como que ellos tenían cumpleaños. firmado un contrato y les dijeron, oigan, ¿saben qué? Debido a lo que está ocurriendo... O Pero sea, los sí, vetaron, nunca más los Cristian llamaron a un Campos tenía una trabajo. obra, iba a estrenar en la Católica, estaba actuando Con el y le hijo. bajaron la obra de teatro, pero a era él la lo obra que cambiaron. dirigía a Con su el propio hijo. hijo. Sí, bueno, otras obras también. Tenía todo el año lleno de proyectos. Lo que sí, La María siento José, que las marcas. hay muchas feministas que están en el sindicato de actores, como Ya. la Mariana Di Girolamo, la Natalia Valdebenito, etcétera, que es esa corriente y es muy poderosa y meten mucho ruido en los actores. Entonces, todo el mundo le creyó a la víctima porque como feminista es como una ley, ¿cachai? Entonces, yo siento sea, que sí, que le dieron la espalda, siendo que Cristian Campos fue un profesor de teatro. O sea, Sí, o sea, Margarita, es de un poco lo que nos cuenta Javier, que sabe un poco más de la interna, apoyaría esta teoría que ha planteado desde un principio Cristian, de que hay algo ideológico Mira, detrás fíjate- como razón del por qué, Sí. digamos, se apoya una denuncia como Claro, o sea, de hecho... Incluso ese- de parte de sus hijos. Por eso que yo digo que este tema ideológico le hace mucho daño a la justicia. Sí. Porque tú no puedes, a través de una ideología, pensar tal cosa o deducir tal cosa. O sea, lo que tenemos que hacer es actuar con objetividad e imparcialidad. Lamentablemente es algo que nos ha afectado. Fíjate que yo tengo como 4 puntos donde en esta entrevista dice por qué está dañado, ¿no? A ver. Primero, la funa y el linchamiento mediático. O sea, Claro. primero él critica que por qué la fundación publica algo, ¿no? Donde Sí. la gente inmediatamente, o sea, rompe vestiduras porque obvio, tiene o sea, repercusión inmediata. es normal y natural que toda persona se ponga del lado de una víctima. Eso es normal y natural, por lo tanto es algo que nos nace a todos. Y fíjate que el otro tema es que tenemos el trauma de la estigmatización. Es decir, él fue estigmatizado, como dices, ¿no es cierto, Javi? Él perdió trabajo. La sanción social. Fue una sanción social. Hubo un estigma brutal. Mira, la fractura familiar, o sea, perdió a sus hijos, perdió el contacto con ellos, sus hijos perdieron contacto con su otra hija. O sea, imagínate saber que si te iba a apoyar o no te iba a apoyar tu mujer, perdiste trabajo. Hubo un sesgo ideológico
ideológico, que es lo que estamos hablando, y el tema de la justicia. Pero y es eso que en el primer fallo que yo entiendo que quedó eliminado, ¿qué sesgo ideológico hay entre que una niña de 13 o 14 años le hayan realizado masajes, por supuesto, masajes para un curso que supuestamente el imputado estaba realizando? Luego, cuando tenía 17 años, el año 95, dormir desnudo, con su cuerpo totalmente nudo, en contacto con la víctima, que en este caso es Rafaela. ¿En qué minuto queda ahí algo ideológico? O en la misma... lo que declaró ocurrió, Pedro Campos, lo que ocurrió, y Antonio Campos. mira, lo que pasa, Adriana, como nosotros ni tú ni yo estuvimos en el caso, lo que sí los trascendido es que él dice que no se le permitió su defensa. Claro. O sea, eso fue lo que él expuso, como que él no pudo presentar toda su prueba, porque cuando tú vas a un tribunal, el que acusa presenta toda su prueba, y después el que se defiende también tiene derecho a presentar su prueba. Pero ¿por qué no lo habría podido presentar? Eso es lo que dice, que él como que no le aceptaron toda la prueba. Entonces, por eso que él acude a la Corte de Apelaciones. Claro, porque la gente de repente no sabe que cuando llega a una instancia judicial se revisa cada una de las pruebas y se objetan. Exacto. ¿Cierto? Se objetan alguna prueba, con esta no, porque no sé, está fuera de plazo, estoy inventando. Exacto. Esta no, porque No el es medio de contundente. comunicación no es... O porque no tiene el sustento científico, porque no estaba bien hecho. Todas esas cosas... entonces, eso es lo que señaló Cristian Campos. Yo no lo tengo... En cuanto a la madre, a Claudia Di Girolamo, en el punto número 5 hay la sospecha de sedación como expresión extrema de control y sometimiento. Y ahí viene el hallazgo materno como evidencia relacional develadora del abuso. Probablemente había un tema de sedación también hacia la madre. ¿Tú te refieres, Según digamos, lo que indica el diario La los Tercera. Esa es la testimonios? declaración. Justamente, Son declaraciones. Son declaraciones de parte de los Di Girolamo. Y que van a hablando de llegar- las declaraciones, y un poco para hacer el resumen, Margarita, ¿a ti te parece que la actitud que tenían ellos como pareja se condecía con aquello que en el fondo siempre lo de lo que tratamos de hablar acá, se condecía con lo que estaban diciendo con sus palabras? A mí me parecieron que ellos fueron muy coherentes, muy firmes. De hecho, si revisamos, ¿se acuerdan cuando con Camilísima revisamos el tema de la ropa? Sí, ¿Se acuerdan? pues. Bueno, Sí. ella fue justamente de rojo. Claro. Fue con una firmeza, No tengo con nada una que fuerza, ocultar. así, con una pasión. Y a decirlo, Cristian Campos Estaba también sentado como estaba abierto. sentado como Así derecho, soy yo, como claro, y con estaban pierna como abierta Los dos se estaba. tocaban, abiertos, en una le se pone la mano en la apoyaban, porque espalda. mira, en términos generales, porque finalmente acá hay una verdad judicial, Claro, ¿ya? exacto. Y eso es lo Sí, que po. nosotros como Esa es la sociedad verdad también. respetamos. Sí, pues lo dijo Y finalmente no da el programa de usted, yo digo nuestro, también me siento ustedes de acá también. para explicar cosas como de repente tan técnicas, Sí. ¿no? Porque y también uno también tiene que cuidar esos elementos técnicos. Entonces, pero sí hay elementos técnicos que no es solo un detalle, querida Adriana, sino que deben haber muchas cosas Peritaje. más Sin duda. que suman para que haya generado un convencimiento, ¿no es cierto? En la teleaudiencia. Claro. Sí, Y entonces exacto. eso es lo importante. Querida Rafaela. Margarita, queremos agradecer que hayas estado hoy Oye, día con gracias a nosotros como ustedes. siempre. Eres un aporte y tú eres parte de la familia de Zona de Estrellas. Muchas Junto a gracias.